El adobe es un material de construcción que ha sido utilizado a lo largo de la historia por varias culturas del mundo. Esto por su fácil acceso y porque permite crear ambientes con propiedades ambientales adecuadas, como lo es la mitigación de ruido y porque ayuda a regular las temperaturas extremas del ambiente. En nuestro país, por ejemplo, el uso del adobe se remonta a la época prehispánica, e incluso es posible decir que hay varias edificaciones que aún perduran en el tiempo hasta nuestros días. El uso del adobe nació en el Valle del Indo, específicamente en las culturas de Mesopotamia y Egipto, pero su uso se extendería hasta nuestro continente con las culturas mayas, inca y aztecas, las cuales utilizaron el adobe en sus construcciones. En nuestro país como grandes antecedentes tenemos a la ciudadela de Chan la cual es la ciudad de adobe más grande de América, y es un lugar que ocupa más de 20.000 kilómetros. Además tenemos la ciudadela de Caral, que es considerada la más antigua de América. Pese a su amplio uso en la actualidad, es necesario de ciertos requisitos para su correcto uso. Por ejemplo, con respecto a su construcción se limitará a un solo piso en la zona sísmica 3 y a dos pisos en la zona sísmica 1 y 2. Además, no serán construcciones de adobe en suelos sueltos o en suelos de arcillas expansivas, tampoco en zonas propensas a inundaciones, aluviones o huaicos, o en general suelos con inestabilidad geológica. Pese a sus múltiples beneficios y su fácil acceso, el adobe requiere de cierta protección y de ciertos cuidados para su correcto funcionamiento. Esto pues, la humedad y la erosión pueden llegar a amenazar la integridad de sus muros, por lo que es necesario que el sistema de adobe tenga buenos recubrimientos y recubrimientos resistentes a la humedad, cimientos y sobrecimientos que eviten el contacto de los muros con el suelo, sistemas de drenajes adecuados y aleros que separen los muros de las posibles lluvias. Ya como parte de los elementos estructurales, empezaremos con la cimentación. Esta deberá transmitir la carga de los muros al terreno y por lo tanto debe tener una profundidad mínima de 60 centímetros por 40 centímetros de ancho. Además, los cimientos para los muros deben ser de concreto ciclopio o de albañilería de piedra. Ya pasando con los muros, en su caso se debe considerar la estabilidad de todos los muros y esto se conseguirá controlando el ancho y utilizando refuerzos en caso sean necesarios. En este caso, sus refuerzos pueden ser de caña o de geomalla. Además, las unidades de adobe, o sea, los ladrillos, deben estar secos antes de su utilización y se deben disponer en forma de hiladas sucesivas, considerando los traslapes. Además, el espesor de los muros se determinará en función a la altura libre de los mismos, y la longitud máxima de entre muro y arroyoste debe ser 12 veces el espesor del muro. En el caso de los muros, estos deben ser los más livianos posibles, distribuyendo su carga en la mayor cantidad posible de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en unos pocos. Además, deben estar adecuadamente fijados a través de una viga solera. Para realizar adobes de calidad, primero se tiene que hacer el estudio del tipo del suelo. Con esto se busca de que el suelo contenga la proporción adecuada de arena y arcilla. Ya sobre los demás materiales, la paja reduce debidamente las contracciones producidas al secado al aire libre del adobe y es buena adherente para los demás materiales. Ya por último, el agua, esta tiene que ser limpia y libre de sales. Para las pruebas de resistencia, primero hay que hacer un rollo con nuestras manos con el barro ya preparado, y si se rompe a menos de 10 centímetros, este tiene poca arcilla, pero si lo hace a más de 20, esta tiene mucha de ella. También hay que realizar una pequeña bola de barro, la cual se debe dejar secar durante unos días. Luego de estos días hay que ejercer presión sobre esta. Si esta se rompe, quiere decir que le falta arcilla. Ya casi al final toca rellenar los moldes con adobe hasta que queden casi lisos. Luego dejarlo secar por mínimo 48 horas. Ya pasando este tiempo, toca hacerle su prueba de resistencia. Ahora hablaremos brevemente sobre el proceso constructivo de una edificación de adobe. Primero se debe llenar un cimiento hasta una altura de 50 centímetros con piedras grandes y una mezcla de cemento y hormigón, específicamente una parte de cemento y 10 partes de hormigón. Claro, antes de eso se ha de haber limpiado el terreno de piedras, materiales orgánicos y cualquier basura que puede haber, además de nivelar el terreno.
Ya en el caso del sobrecimiento, este debe ser llenado con piedra mediana y la mezcla de cemento y hormigón. Ya con respecto a la construcción de muros, se recomienda que el muro tenga como mínimo 40 centímetros de espesor y que su longitud máxima sea de 2,40 a 3 metros. Además, en el caso del tipo de encuentros, se recomienda que se siga el tipo de encuentro L, el T o el X dependiendo del refuerzo de estos muros. Se recomienda además de que los vanos estén preferentemente centrados y que los anchos máximos de puertas y ventanas sean 1/3 de la longitud del muro.